En el mundo de la contabilidad y la auditoría, los dilemas éticos no son solo situaciones hipotéticas, sino realidades que ponen a prueba la integridad de los profesionales involucrados. Hoy exploraremos el caso real que ocurrió en Colombia, donde los dilemas éticos de la gestión pública se vieron involucrados en el centro de la atención: el escándalo del desvío de los fondos de la gobernación de Cundinamarca. En el año 2019, la gobernación de Cundinamarca se vio involucrada en un grave escándalo financiero. Un grupo de funcionarios manipuló registros contables y desvió grandes cantidades de sumas de dinero destinados a proyectos de infraestructura y desarrollo social. Estos actos fueron posibles gracias a las alteraciones de contratos y pagos ficticios. El principal dilema ético aquí fue el uso indebido de fondos públicos, lo cual vulneró principios fundamentales como la transparencia y la responsabilidad en la administración pública. Además, contadores y auditores se vieron implicados, alterando libros de contabilidad para ocultar estos mensajes. La complicidad de los funcionarios públicos de alto nivel autorizaron pagos fraudulentos, añadiendo una capa más profunda de corrupción. Para analizar estos dilemas éticos, podemos aplicar teorías fundamentales de la ética en la auditoría, basados en los trabajos de dos autores, Ronald Duska y Cynthia Cooper. Ronald Duska nos dice que la ética en la auditoría no solo se trata de cumplir con la ley, sino con una responsabilidad ética hacia la sociedad, la integridad personal. Según Duska, esta es clave en la coherencia entre lo que uno cree y lo que hace por definir en el comportamiento ético. Cynthia Cooper, a través de su experiencia en el caso Enron, nos recuerda la importancia y la valentía frente a la corrupción. Denunciar irregularidades, aunque tengan consecuencias personales, es esencial para mantener una ética profesional. Ambos autores coinciden en la importancia y la responsabilidad de la integridad, aunque desde enfoques distintos. Duska desde la filosofía ética y Cooper desde la práctica profesional. En el caso de la gobernación de Cundinamarca, revelan los peligros de ignorar la ética profesional en la auditoría. Frente a situaciones como esta, es crucial fortalecer la educación ética en las universidades, en los programas de contabilidad y auditoría, y promover una cultura de integridad en las organizaciones y establecer mecanismos claros para denunciar irregularidades. En la auditoría forense, la identificación y resolución de dilemas éticos debe basarse en metodologías claras, con el análisis de casos reales, las aplicaciones de marcos éticos y la consulta de comités éticos. Este enfoque, complementado a los principios de la Federación Internacional de Contadores, IFA, ofrece una guía global y coherente para enfrentar situaciones complejas. En resumen, los dilemas éticos en la auditoría forense y la revisoría fiscal deben ser abordados con serenidad y rigor. La integridad, la responsabilidad y la valentía son fundamentales para asegurar la transparencia y la confianza pública en los sistemas financieros. Solo así construiremos una sociedad más justa y ética. Muchas gracias. Buenas tardes. El desvío de los fondos públicos en la gobernación de Cundinamarca. Vale la pena aclarar primero qué significa la desviación de fondos públicos. Consiste en la apropiación indebida de los recursos estatales por parte de funcionarios públicos. Un ejemplo patente es el que vamos a ver en este momento, que es el de la gobernación de Cundinamarca. Entre mayo a diciembre del 97, Juan David Aguirre Ramírez, gobernador encargado, gestionó un crédito por 58 millones de pesos, destinando al mejoramiento de vías del departamento. Sin embargo, ese monto se utilizó conforme a su propósito personal. En lugar de convocar licitaciones públicas, Aguirre celebró contratos con 3 cooperativas: Cónico, Condecter y Atcohuilica, sin experiencia en obras públicas, las cuales subcontrataron a otros trabajos. Además, el exgobernador autorizó un sobrecosto del 2% en valor de esas cooperativas, suma que ascendió a 1.148 millones de pesos.
la cual fue cancelada 2 veces sin justificación. Este culminó en su condena en el 2003 a 7 años de prisión por peculado por apropiación a favor de terceros. A nivel departamental, la corrupción ha reflejado una desconexión entre la cercanía geográfica al poder político y el acceso a servicios públicos de calidad. Esto ha sofocado la confianza de los electores en la gestión pública, debilitando los fundamentos de democracia relativa. En este caso vemos el desvío de los fondos. Es el caso que refiere al desfalco, ¿no?, de una importante suma de dinero destinada a programas sociales y infraestructura dentro de la jurisdicción de la Gobernación de Cundinamarca. Según auditoría exhaustiva, una auditoría detallada reveló prácticas irregulares en los sistemas de contabilidad y ejecución propuesta de la Gobernación. Investigación judicial. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar la magnitud del fraude y los responsables del mismo. El mecanismo de desvío de fondos. Encontramos las facturas falsas, las cuentas fantasmas, la sobrefacturación. Las facturas falsas son las que son ficticias para justificar unos gastos que nunca fueron realizados. Las cuentas fantasmas se crearon para regir los fondos públicos hacia beneficios no autorizados. Y los contratistas involucrados inflaban los costos para desviar una parte significativa de los fondos. El impacto en la comunidad fue grande. Entre esos, pues los programas sociales, hubo desviación de fondos que estaban destinados para la construcción de carreteras, edificaciones, escuelas. Los servicios públicos no son los adecuados, las edificaciones, los sitios de recreación, entre otros. Se tomaron medidas legales y administrativas. La investigación judicial, las autoridades judiciales iniciaron un proceso penal para determinar las responsabilidades de cada uno. Las sanciones administrativas, la Gobernación de Cundinamarca impuso medidas disciplinarias a los funcionarios implicados. Y la recuperación de fondos, se establecieron procesos legales para intentar recuperar los fondos públicos desviados e reintegrarlos al erario. Tenemos algunas medidas preventivas, como son la transparencia y la rendición de cuentas, implementar auditorías regulares y mecanismos de control que aseguren un uso adecuado de los recursos públicos, controles internos y externos, establecer sistemas que validen la gestión de los fondos desde múltiples perspectivas, capacitación a las personas, formación a los empleados públicos sobre la importancia de la ética, la transparencia y la responsabilidad. Bueno, hola, mi nombre es Jenny Villamizar. Vamos a presentar de manera de resumen algunos de los argumentos que se dieron dentro del análisis del caso que elegimos, del caso de corrupción en la gobernación de Cundinamarca, que elegimos para el desarrollo de la actividad del eje. Entonces, en primer lugar, encontramos 3 principios éticos que fueron transgredidos con el actuar de los contadores, que fue la manipulación o alteración de registros contables. El primer principio que se vio vulnerado fue el de veracidad, y aquí como palabra clave manejamos la realidad. Entonces, ¿qué encontramos? Que este principio se vio comprometido, ya que no se vio reflejada la realidad económica de la entidad en la contabilidad, y se presentó una distorsión en la información financiera que debería ser exacta y fiel. El segundo principio que se vio vulnerado fue el de responsabilidad. En este manejamos como palabra clave el bien común, y se había infringido ya que no se garantizó que la contabilidad del negocio fuera precisa y confiable y que ésta estuviera en cumplimiento con las normas legales y fiscales. Obviamente se encontró que hubo una falta de cumplimiento con los deberes de los contadores hacia la sociedad. El tercer principio que vimos que se vio transgredido fue el de transparencia. Aquí como palabra clave tenemos la claridad y accesibilidad. Lo que se presentó acá y que vulneró este principio es que hubo un ocultamiento o manipulación de la información que quedó afectada, y que los datos reales de este no fueron accesibles, de este negocio fueron accesibles y comprensibles para los interesados.
encontramos e identificamos 5 consecuencias que genera pues esta actuar por parte de los profesionales en el caso bajo análisis, y son 5 consecuencias que también podemos identificar en otro caso que tomamos a manera de ejemplo, que es el caso de Petrobras en Brasil, en el que se dio una situación similar, que se hubo desvío de dineros públicos y se realizaron sobornos para pues obtener beneficios económicos. Entonces, las 5 consecuencias que encontramos es, primero, el deterioro de la confianza pública en las instituciones. Entonces, este tipo de actuaciones por parte de los profesionales contables lo que hace es que mina la confianza de los ciudadanos en la administración pública y de las empresas, y afecta la percepción de que sí se esté trabajando en pro del bien común. La segunda consecuencia es la desconfianza en los mecanismos de control. Lo que pasa es que en estas situaciones se ven expuestas debilidades de los mecanismos de supervisión, lo que lleva a cuestionamientos de si son realmente efectivas o no las auditorías que se adelantan, internas o externas. Otra consecuencia son las repercusiones sociales. Entonces, lo que hace es que se incrementa la percepción de corrupción en el país y en la región, y se desmotiva la participación cívica, lo que aumenta el escepticismo hacia las instituciones públicas. Y la última es el deterioro de la perspectiva pública de la ética profesional, porque este tipo de conductas de los profesionales que hace es que pone en duda el compromiso de los profesionales con los principios éticos básicos que están contenidos en los códigos de conducta. Ahora, una reflexión desde la teoría ontológica de Kant. De este caso encontramos 3 elementos que vamos a analizar. Primero, la universalidad. Entonces encontramos que la alteración de los registros contables no se puede tomar como una regla universal sin que se destruya la confianza en el sistema contable. Por tanto, no se cumple con el imperativo categórico que plantea Kant. El segundo es el respeto por el deber. En este caso, la acción contable pues se supone que debe seguir principios morales inquebrantables que encontramos en los códigos de ética, que realmente estos son los imperativos categóricos que son aceptados para el ejercicio de la función. El tercer elemento son fines y medios. Entonces, la manipulación de los registros contables lo que hizo fue usar la confianza pública que se había depositado en estas personas como un medio, y se ignoró su valor intrínseco. Como parte del ejercicio de discusión, también se hizo una matriz de decisiones en la que planteamos 4 posibles actuaciones por parte de los contadores, y en este caso determinamos qué nivel del principio encontrábamos, depende de la acción. Entonces encontramos nivel medio, bajo y alto. Obviamente el nivel más alto de los 3 era el reportar la irregularidad a las autoridades públicas, entendiendo que se cumplía con los principios éticos, pero pues obviamente uno podría enfrentar represalias laborales o conflictos internos, pero a pesar de eso se decide cumplir con esto. Y otro actuar en el que sí encontramos una variación en los grados de éticos de los principios que manejamos es la renuncia al cargo, pero sin involucrarse. Entonces aquí encontramos como entre niveles medios y bajos presencia de estos elementos éticos, por cuanto obviamente se reconoce que se está haciendo algo mal, pero no se hace frente a la responsabilidad que teníamos en cuanto a evitar que sucedieran ese tipo de cosas. Se dio una justificación desde la teoría de Kant de por qué se debía actuar, la opción clara para actuar sería reportar la irregularidad, y empezamos a analizar también desde cuáles son los marcos generales que deberían orientar como este tipo de conductas. Encontramos que por lo menos marcos éticos internacionales como el DIESBA pues ya proporcionan guías claras para la conducta profesional, que están basadas en valores universales que deberían ser la orientación para a nivel personal independiente y a nivel de empresas, de crear estos proyectos, estos códigos de conducta que orienten la actividad. Y algunas acciones que permiten como fortalecer esta cultura ética. Encontramos, pues estamos poniendo 5, que son sistemas de auditorías automatizados, y es usar la tecnología en favor de nosotros para poder mejorar también la actividad. Tenemos plataformas de denuncias éticas que permitan el anonimato y la seguridad de la información, la capacitación constante y actual en temas éticos. Otra vez tenemos la tecnología en beneficio, en uso para mejorar, que es la trazabilidad y blockchain, y es que fortalecer los sistemas de seguridad y los registros de trazabilidad para que se tenga constancia de verdad de cómo se están alterando los registros y quiénes tienen acceso a ellos. Y la última, que es como la más interesante, la gamificación para promoción de valores, y esto se trata de actividades que sean interactivas, entretenidas, y que se pueden proponer recompensas simbólicas como recompensa de este tipo de actividades, para fomentar también que la gente empiece a adaptarlas. Entonces, estas herramientas entran a reforzar los controles, pero también impulsan el compromiso de los colaboradores con un entorno ético y sólido en la que se combina la vigilancia tecnológica con la educación y el desarrollo de una conciencia ética y colectiva. Bueno, yo les voy a hablar un poquito acerca del análisis de la complicidad de los ejecutivos públicos, en este caso de corrupción de la gobernación de Cundinamarca, ¿cierto?
Y para entrar como un poquito en contexto, digamos que lo que se evidencia en este caso es más un tema de falta de independencia y de conflicto de intereses. Digamos que la independencia se ve afectada desde el preciso momento en que se sobornó a los señores del Consejo de Bogotá para que adjudicaran un contrato a una empresa particular. Desde ahí ya había falta de independencia, incluso conflicto de interés, ¿cierto? Porque ya habían recibido recursos para adjudicar este contrato. Y peor aún, uno de los accionistas de la firma que se iba a contratar era familiar, era cuñado del gobernador de Cundinamarca. Y en base a esto, pues se dieron otro tipo de sobornos ya para hacer ocultamiento de información, para evitar investigaciones y demás. Digamos que aquí lo que nos atañe es hablar como de la parte ética, ¿cierto? De la parte ética de este caso y de la aplicación de cómo debería estar aplicada como la teoría ética y la metodología o lo que se esperaría en procesos o en contrataciones como esta, ¿cierto? Y lo que espera la comunidad en general, creo yo, en este tipo de procesos es que en estas contrataciones exista integridad, exista transparencia, exista responsabilidad, exista justicia y exista independencia por parte de las entidades involucradas, ¿cierto? Y en este caso, por el contrario, lo que se logra evidenciar son desviación de recursos públicos, es conflicto de interés, es falta de rendición de cuentas, es ocultamiento de información, son redes de corrupción sistemáticas porque, como les comentaba, esto desencadena en un soborno tras un soborno para poder evitar ser descubierto, ¿cierto? Esto nos lleva a analizar las brechas éticas que existen en estos procesos y sobre todo el impacto que tienen estas brechas, ¿cierto? Porque afectan tanto a nivel social, promoviendo desigualdad, a nivel económico, en la desviación de recursos, a nivel político. Esto ha llevado a que las personas y las entidades cada vez tengan menos confianza en el sector público. Digamos que se hace indispensable pensar en que los líderes deberían de ser personas éticas, que deberían de ser personas que promovieran los cumplimientos del control interno y de la transparencia en las organizaciones. Deberían de promover actividades que les ayudaran en la detección de riesgos y en la identificación de fraudes. Pero como nos podemos dar cuenta, no solo en sino en otros casos de corrupción en Colombia, como Agroingreso Seguro, como Reficar, como Odebrecht, han sido precisamente los líderes los que han llevado a que estos actos de corrupción se den, ¿cierto? Son ellos precisamente quienes han ocultado información y quienes han ayudado como a que todo esto se desarrolle y a que todo esto avance. Deberíamos de revisar un poquito el tema de la coherencia y deberíamos de hablar del deber ser de las entidades públicas, ¿cierto? Y el deber ser de estas es que deben de garantizar el desarrollo y bienestar de los ciudadanos. Por esto existen normas que regulan precisamente la contratación y digamos que también los planes de desarrollo que se establecen. Pero acá lo que podemos identificar es que se desvían fondos, que no hay supervisión, que hay alteración de prioridades en el orden de necesidades de las personas y de los municipios y de las entidades. Sería importante establecer canales que permitan a los empleados de las empresas o a los funcionarios públicos de las entidades y de los municipios hacer denuncias y implementar tecnologías como el blockchain para garantizar que dichas denuncias son confidenciales.
y que no van a tener implicaciones para quien las haga. Pero más allá de eso, es indispensable concientizar a todas las partes involucradas de la importancia de la transparencia y la ética en los procesos que se desarrollan para garantizar el adecuado uso de los recursos y mejorar la confianza en las entidades.